Hola, la reflexión de hoy la he titulado ¿Quién se está forrando con? Y subtitulado El tráfico de armas. Probablemente en algún momento hayas visto en la prensa algo referente al tráfico de armas y te haya pasado como a mí, que lo has dejado estar sin ir al fondo de la cuestión. Demasiado turbio para indagar. Pero si somos serios, quizás hayas llegado a pensar, madre mía, menudo atajo de sinvergüenzas. Y lo hemos seguido con nuestra vida. Pero ha llegado un momento en que lo encaremos, en que tomemos conciencia, en que lo denunciemos, porque se trata de algo serio que hay que aclarar. Aunque solo sea por encima. De ello dependen dos cuestiones. Primero, la hegemonía de los países y segundo, la vida de las personas. No tenemos más datos de los que nos ofrece la vida en un gráfico. Y encima no sabemos de dónde los han sacado. Precisamente ellos hacen una comparativa desde el día 1 de enero de 1961 hasta el 31 de diciembre de 2020. Y no creo que en ellos aparezca el mercado negro. Deben ser algunos datos que a nivel oficial tienen algunos estados. El tema es muy delicado y poca gente quiere entrar en detalles, pero la cuestión es que en el asunto del tráfico de armas es equiparable al de drogas o la prostitución y algunas cositas más, todo ilegal. Pero hoy nos detendremos con las armas que los poderosos venden a otros países sin detenernos demasiado en la gente y organizaciones no legales que trafican con ellos. ¿Quién se está beneficiando de esto y lo pasa a paraísos fiscales? ¿Quién le saca provecho a esto y luego se reparten beneficios en cualquier otra zona del mundo? ¿A manos de quién van a parar estos beneficios? Imagínate la cantidad de cosas oscuras que hay en el mundo. Ya sé, no lo podemos ni imaginar. Si vergonzoso es que en esta época la tierra esté en manos de los países geoestratégicos que usan su hegemonía para investigar y comercializar con armas que acaban yendo contra las personas, peor es que a su sombra aparezcan otras gentes, que también en beneficio propio se nutren de arcas en detrimento de poblaciones contra las que se van a usar dichas armas. Cuando se pone en el mercado alguna de ellas, en ningún momento se cuestionará si van a utilizarse para bien o para mal. Aunque tratándose de armas, difícilmente va a ser para bien. Lo normal es que sea para mal. ¿Cuántas veces se les habrá ofrecido a dictadores que van a sojuzgar a su pueblo? ¿Cuántas veces se han contratado a mercenarios para que les hagan el trabajo sucio? No se trata pues de armar ningún follón, sino simplemente de que vayamos tomando conciencia de ello y sepamos lo que ocurre cuando no hay transparencia en las cosas públicas y la corrupción esté a la orden del día. Si dejamos todo esto en manos del poder establecido, el actual mundo liberal, no haremos nada para evitarlo y seguiremos votando lo de siempre. Por lo que este seguirá siendo un mundo injusto. ¿Quieres de verdad que este mundo cambie? ¿O solo piensas en ti y los demás ya se apañarán? ¿No te gustaría que este mundo fuera algo más justo? ¿Te lo has planteado alguna vez? La sociedad actual, lo que dice la democracia, está en manos de los votos emitidos, salvo algunos sistemas que los manipulan directamente. Si nos abstenemos y no votamos, se lo pondremos más fácil. Si votamos en blanco o lo hacemos nulo, continuará el sistema tal y como lo conocemos ahora, el sistema ADOM. Pues entonces habrá que planteárselo y decidir
qué es lo mejor. Mira, la última hora, el titular de hoy en El País. Un mercader de armas huido de España acompaña a Juan Carlos I. Abdul Rahman Al-Rashid, en busca y captura por delito fiscal, se refugia en Abu Dhabi. Si quieres saber más, echa un vistazo al enlace que te acompaño en el texto.